Clase 7, vemos la creación, la clase pasada, ahora es la creación del hombre. Sobre todo, hablamos de la creación como seres humanos, ahora la elevación al orden sobrenatural y el pecado original. Entonces, el proyecto divino. Antes de empezar, una pequeña distinción. Hay que distinguir el orden natural del orden sobrenatural. El orden natural es el de la naturaleza humana, lo que es propio del ser humano en cuanto humano. Y el orden sobrenatural es el orden divino, la divinización de lo creado. Evidentemente, yo en cuanto hombre no soy hijo de Dios. Porque no, la filiación supone procedencia e igualdad de naturaleza. Un carpintero que hace una silla, la silla no es hija del carpintero. Falta igualdad de naturaleza, yo no soy Dios. Cuando soy elevado al orden sobrenatural y recibo una participación de la vida divina, hay algo sobrenatural en mí. La gracia que me hace hijo de Dios no es natural, es sobrenatural. Pero esta distinción de orden, el orden natural y el orden sobrenatural, hay que distinguirlos, pero no hay que separarlos. Porque nunca existió un orden solamente natural. El hombre fue creado ya elevado al orden sobrenatural. Lo que es importante distinguir, porque de hecho el hombre perderá el orden sobrenatural con el pecado original, es importante no separarlos, porque no hay un orden natural solo. O sea, un hombre perfecto el hombre solo puede llegar a su plenitud en el orden sobrenatural. Bueno, solo existe un fin, que es el fin sobrenatural. O sea, no existe un fin natural. Por eso cuando nuestro padre a veces hablaba de santurrones laicos que decía que no, si una persona puede ser buena humanamente, pero si le falta la vida divina, le falta muchísimo. Hay un solo proyecto de Dios. Dios crea al hombre ya elevado al orden sobrenatural. No es que crea y después lo eleva. Por eso distinguir sin separar los órdenes, que no son yuxtapuestos, no son independientes. No es que el yo, Eduardo Volpaquio, ser humano, y Eduardo Volpaquio llamado a la santidad, somos dos personas distintas, no es la misma persona. Sí, en órdenes distintos. Y la santidad no la puedo alcanzar solo con mis fuerzas. Pero van juntos. Lo natural está insertado y orientado a lo sobrenatural. Me parece que acá encaja maravillosamente, se entiende más el espíritu del Opus Dei, santificación del trabajo, de la vida ordinaria. Lo más vulgar y corriente, lo que es más natural, más humano, puede ser divino. Por eso lo natural encaja en lo sobrenatural. Está insertado y encaja. Y lo sobrenatural perfecciona lo natural sin anularlo. Es más, se apoya en ello. Difícilmente puedo ser santo si humanamente no soy valioso. Sin virtudes humanas, difícil vivir las sobrenaturales. Bueno, esa unión, esa continuación de lo natural y lo sobrenatural, es apoyarse uno al otro. Pues en lo concreto, el hombre ha sido creado del orden sobrenatural, elevado del orden natural. Pero se ha querido destinar al hombre a un fin último sobrenatural, que es la gloria. Está el cuadro ese del juicio final, de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Este fin sobrenatural al que Dios eleva es completamente gratuito. ¿Qué quiere decir gratuito? Es que no es debido a la naturaleza. El hombre es capaz de Dios. Dios lo ha creado destinable, que pueda alcanzar el orden natural. Pero la naturaleza humana no exige lo divino por sí mismo. Es gratuito, es un don regalado de Dios. Y es inalcanzable por las solas fuerzas naturales. O sea, yo no puedo alcanzar la gracia sobrenatural con mi esfuerzo, no es cuestión de que hago gimnasia y entonces soy santo. No es que me esfuerzo y entonces alcanzo el orden sobrenatural, no. Es gratuito, dado por Dios. Pero para alcanzar ese último fin del hombre, que es la gloria, el cielo, la vida eterna, el hombre fue creado en estado de santidad y justicia original, que se dice. Por decir la palabra justicia en la teología es equivalente a santidad. Santidad y justicia es lo mismo. Entonces, en santidad y justicia original.
Junto con la gracia santificante, Dios enriqueció al hombre con 4 dones que se llaman preternaturales. ¿Qué quiere decir preternaturales? Para distinguirlos de los dones naturales, evidentemente, para mí la visión es un don natural. A la naturaleza humana le corresponde la visión. La capacidad intelectual es un don natural, no está fuera de lo que es el ser humano, naturales. Sobrenaturales es el orden que divino en nosotros. La gracia santificante, tantas cosas que están por encima de la naturaleza. No son exigidas por ella, están fuera de ella. Y preternaturales son los dones que son ni naturales ni sobrenaturales. Porque pertenecen al orden natural general, pero no al ser humano, a la naturaleza humana. O sea, por un ejemplo, antes de decir cuáles eran. Si Dios a mí me diera alas y me permitiera volar, sería un don preternatural. Porque no es sobrenatural, no es divino, pero tampoco corresponde a la naturaleza humana. Entonces, ¿cuáles son los 4 dones? Primero la inmortalidad, obviamente, el hombre podía no morir. La integridad. O sea, en la perfecta armonía de los sentidos y la razón, de todas las potencias interiores del hombre. La inteligencia, voluntad, apetito concupiscible, apetito irascible, tendencias, instintos, todo perfectamente armonizado, de tal manera que no había conflicto. Don de integridad, importante. La inmortalidad, que consiste en que el hombre podía no morir, no es que fuera inmortal, pero podía no morir, de hecho no moría, si no hubiera perdido este don. La inmunidad a todo dolor, la impasibilidad, el hombre impasible, no sufría. Y la ciencia infusa, es decir, la ciencia proporcionada a su estado y a su edad. Los 4 dones que enriquecen la naturaleza humana, en la que Dios crea a Adán y Eva, precisamente en sintonía con el orden sobrenatural de la gracia que había sido creada. Entonces, mientras permaneciese en la intimidad divina, el hombre no debía ni morir ni sufrir. Así gozaba del gran dominio de sí, con el don de integridad, porque no había desequilibrios internos. Estaba ordenado todo por su ser libre, estar libre de la concupiscencia aparecerá después. La armonía personal de uno mismo, armonía con los demás, no había conflictos. Con toda la creación, constituía lo que se llama en teología el estado de justicia original, la armonía de lo que quiera. Y así estábamos hasta que llega el pecado original. Entonces el hombre, tentado por el demonio, desobedeció a Dios abusando de su libertad. El diablo, a quien Jesús en el Evangelio de San Juan llama el padre de la mentira, con engaños lo primero que hizo fue sembrar desconfianza en Dios. Entonces el diablo presenta a Adán y Eva un Dios desconsiderado, demasiado exigente, no amoroso, con que Dios les prohibió comer de todos los árboles del paraíso, les dice Adán y Eva. Mentira cochina, porque no se había prometido comer de todos los árboles, les ha prohibido comer de una. Y Eva comete el error de ponerse en el hogar con el demonio. Me la clara, no, solamente el árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque si comemos de él moriremos. Y el diablo da un pasito más y les dice, no morirán. Ay, Dios los ha engañado. A Dios no le conviene que ustedes coman. Si comen, serán como dioses, conocedores del bien y del mal. A ustedes les conviene comer. Bueno, la cuestión es que la tentación es aceptada y Eva come, con los diferentes come Adán. Entonces, ¿qué es esto? El hecho del pecado original es un hecho histórico, transmitido en un lenguaje simbólico. El lenguaje claramente es simbólico. Pero el hecho es histórico, o sea, no es un mito. El
El pecado original desde San Agustín se llama pecado original. ¿Por qué? Ocurrió al principio, del origen. Por eso pecado original. Y a partir, o sea, el pecado, el mal en el mundo ha entrado por el mal uso de la criatura. O sea, no pertenece a la naturaleza humana. O sea, no es que el hombre está corrupto y entonces lo que hace es malo. No, el hombre en mal uso de su libertad cometió el pecado y el pecado introdujo el mal en el mundo. Evidentemente el pecado original nos pone frente a nuestras responsabilidades. O sea, somos responsables de lo que hacemos, del bien y del mal. Hay muchas consecuencias. No da igual que obremos bien o obremos mal. No solo para nosotros mismos, sino que a la creación y a todo el mundo. Entonces, en este tema hay dos extremos. Un optimismo ingenuo, exagerado, que sería propio de Pelagio, un autor del siglo IV, con el que luchó San Agustín, luchó en sentido dialéctico, que decía que el pecado original había sido solo un mal ejemplo de Adán y Eva. Entonces, nos dan el mal ejemplo, que nos hace mal, pero no pasa nada. El hombre sigue siendo como antes. No, para un cachito. Y el extremo opuesto es el protestantismo, Lutero, que dice que el hombre, el pecado original, lo corrompió totalmente. Desde el ingenuo optimismo de Pelagio al de decir que el hombre no pasa nada con el pecado original, nosotros podemos ser santos si queremos, es cuestión de buena voluntad, solo un mal ejemplo, a decir que el hombre está totalmente corrompido por el pecado original, de manera que todo lo que hace el hombre es pecado. Entonces, evidentemente, esos dos extremos son errores doctrinales. Porque, evidentemente, el hombre, el pecado original lo ha dejado herido en su naturaleza humana. Que ahora veremos por qué. Entonces dijimos que no es un mito. ¿Qué es un mito? Un mito es una manera de explicar algo. O sea, cuando Platón cuenta el mito de la caverna, él quiere explicar, no es que hay una caverna, que hay una luz, que las sombras se proyectan sobre la pared, que el hombre mira las sombras. No, él con ese mito quiere explicar que él concibe el conocimiento como el recuerdo de un mundo pasado, de que el alma estaba libre del cuerpo. Un mito, una manera de explicarla con un cuentito. Esto no es un cuentito. Esto es, o sea, no es la naturaleza pecadora del hombre que uno la quiere explicar con un mito. No, hubo un hecho de rebelión contra Dios, de desobediencia, que dejó una herida profunda en el ser humano. Entonces, el hecho de cómo se cuenta, cómo se relata ese hecho, viene si manzana o manzana, en Génesis no habla de manzana, habla de árbol, pero bueno, de fruto. Lo mismo que la serpiente, el demonio en forma de serpiente, es decir, es una manera, si querés, mítica de contarlo, pero responde a contar un hecho histórico. Histórico en el sentido que pasó. Entonces, el hombre quedó, evidentemente, con una serie de tendencias, porque perdió los 4 dones supernaturales, que ellos les dejaron una pequeña tara en el ser humano. No solo perdió la vida sobrenatural, su condición de hijo de Dios, y se puso del paraíso, el destino eterno, llamado al cielo, la posibilidad de entrar en la gloria, sino además quedó unas tendencias en el mal. Ahora bien, esa inclinación al mal no nos hace malos. A veces cuando hablamos de inclinación al mal, podemos correr el riesgo de pensar que solo tenemos inclinación al mal. Ojo, tenemos una gran inclinación al bien. Pero junto con la inclinación al bien, a la santidad, al deseo de superación, de hacer las cosas bien. Hay muchas cosas de tendencia al bien que son impresionantes. O sea, el gusto que da ayudar a alguien. Eso es de la tendencia natural al bien que tenemos. Ahora, pero junto con la tendencia al bien también tenemos el pecado original nos dejó unas malas inclinaciones que no nos hacen malos. Son inclinaciones, tendencias. Si las seguimos, seremos malos. Pero sentirlas no es malo. Bueno, ¿y qué hemos sido entonces? Después de la redención de Cristo, hemos sido justificados por la gracia, aunque nos queden las marcas del pecado original. Pero llevamos el tesoro de la gracia divina en vasos de barro. Somos frágiles después del pecado original. Nos podemos romper, podemos perder el tesoro de la gracia.
¿Cómo se transmite el pecado original? Por generación. Así como Adán y Eva debían transmitir a sus hijos la naturaleza humana en gracia, y un hijo de Adán y Eva nacido en el paraíso, obviamente no hubiera sido necesario bautizarlo, hubiera sido concebido en gracia, porque la gracia divina se hubiera transmitido por generación junto con la naturaleza humana. Perdido culpablemente por Adán y Eva, el pecado original, el pecado que es culpable en Adán y Eva, transmiten a sus hijos, y así hasta nosotros, una naturaleza culpablemente privada de la gracia, o sea, con manca, y además con 4 heridas, por los 4 pérdidas de los dones preternaturales. ¿Qué es el pecado original? Es precisamente esa carencia de gracia que recibimos, que Adán y Eva es culpable, y nosotros no es culpable, pero sí estamos privados. Obviamente, si un chico nace ciego, se me invento, porque su padre y su madre son drogadictos o alcohólicos o lo que fuera, evidentemente el chico no es culpable, pero es ciego, o tiene la tara que tenga, por eso. O sea, evidentemente el pecado original, digamos, en nosotros está esa carencia de gracia, culpable de Adán y Eva, no culpable de nosotros. Es un pecado que nosotros contraído, no cometido. Bueno, ¿qué consecuencias tiene el pecado original? Evidentemente, Adán y Eva, a partir de ahí, pierden la confianza en Dios. Entonces comienzan a mirarlo con recelo a Dios. Y es lo primero que se ve en el Génesis. Dios que sale a buscar a Adán y Eva. Que lo llama, lo busca. Y se dan, ¿dónde estás? No, es que me escondí. Porque tuve miedo. ¿Por qué tú tenías miedo? Porque estaba desnudo. ¿Y cómo? ¿Y antes también estaba desnudo? O sea, ¿qué pasó? ¿Acaso has comido? Deberían de empezar a comer, a mirar a Dios con recelo, pierden la familiaridad, la intimidad con Dios que tenía. Pierden los dones sobrenaturales, pierden la gracia. Y pierden los dones preternaturales. Cada don que perdimos deja una herida. Entonces, la naturaleza misma, aunque no está esencialmente corrompida, como diría Lutero, sí está herida. Las 4 heridas que corresponden a las 4 pérdidas. La pérdida del don de inmortalidad corresponde a la muerte. ¿Por qué nos morimos? ¿Por qué la gente muere por el coronavirus? Sí, pero en la raíz se muere por el pecado original. Pues si no hubiera habido pecado original, no habría coronavirus. Entonces, la muerte, ¿por qué la gente se muere? Se muere por el pecado original, consecuencia del pecado original. O sea, cuando alguien se enoje por la muerte de alguien, ¿a quién le tiene que protestar? A Adán y Eva. Y no solo Adán y Eva, porque nosotros con nuestros pecados personales incrementamos el asunto. De la manera que el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. O sea, la única persona humana que podría tirar una piedra es la Virgen, que no la va a tirar la piedra. Pero bueno, la muerte, dolor. Perdió el don de impasibilidad, aparece el dolor en el mundo. ¿A quién tiene la culpa de que uno sufra? A uno le duele la cabeza. De lo que sea, el pecado original. Dios no es el culpable, no es un castigo. Es una pérdida. O sea, cometí una estupidez y me quemé y me quedo la mano quemada. Yo pienso que de las que más duelen, de los que más cuestan, es el don de integridad perdido. Al menos cuando uno comienza a conocer un poquito más, es quizás el don que más le pesa, que es la concupiscencia. Perdimos la integridad, la armonía. Entonces nos vemos tironeados, como, si querés, como Tupac Amaru, en vez de los 4 extremidades, por la inteligencia por un lado, la voluntad por otro, los caprichos por otro, pero en el interior. Y el cuarto, la pérdida de la ciencia infusa, que nos hace sujetos a la ignorancia del error. Y por eso podemos caer como chorritos, y nos engañan como idiotas tantas veces. ¿Y por qué? Por pecado original. Somos susceptibles de ignorancia, de error. Bueno. Entonces nuestra inteligencia quedó debilitada para conocer la verdad, y cae fácilmente en la ignorancia del error. ¿Entienden? Porque perdimos el don de la ciencia infusa. La voluntad está debilitada para el bien, y con facilidad sigue la inclinación al mal. Los sentidos no obedecen a la razón, los sentimientos tampoco.
Pues uno puede sentir cosas que no quiere sentir. Entonces, esa armonía que se encontraba queda destruida, por lo menos, quizás no la palabra no es destruida, pero sí un poco dañada, afectada. Entra la muerte en el mundo. Y la transmisión del pecado original no es un misterio que no podemos comprender plenamente, porque es un misterio, obviamente. Pero está claro que el pecado afectó a la naturaleza humana profundamente porque la intimidad con Dios estaba arraigada en el centro del alma y por tanto de su naturaleza. Y lo que recibimos es esa naturaleza herida. Entonces, como decíamos antes, es un pecado contraído, no cometido, es un estado, no un acto, porque nosotros no cometimos el pecado original, pero estamos en un estado de privación de la gracia. ¿Qué hace el bautismo? Evidentemente, el principal efecto del bautismo es borrar el pecado original e infundir la gracia santificante. De tal manera que, que el hombre, con la efusión de la gracia, se le perdona el pecado y de nuevo hijo de Dios. O sea, es de nuevo elevado al orden sobrenatural. Pero persisten las consecuencias, algunas consecuencias del pecado original. En concreto, la concupiscencia, obviamente la mortalidad y la pasibilidad, estos pertenecen, y sobre todo la concupiscencia. Tenemos nuestra naturaleza humana debilitada e inclinada al mal. Ahora bien, es muy importante tener en cuenta el pecado original. No es un cuento chino. Dice el Catecismo, el número 407. Ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a graves errores. El dominio de la educación, de la política, de la acción social y de las costumbres. No, evidentemente, una persona que piensa en el ámbito educativo, que no, el hombre nace sin pecado original, y es bueno, naturalmente, como decía Rousseau, lo educará de una manera que, evidentemente, es una ingenuidad terrorífica, una política que pensara que el hombre bueno, que los pueblos son buenos por naturaleza, o que los ricos, pues da igual, para el caso, claro, es que no habría, estaría viciada de su raíz. Vemos la acción social, las costumbres. O sea, el hombre tiene una inclinación, una naturaleza herida, inclinada mal. Y entonces, ojo, por eso mismo tiene que estar atento, tiene que ser cuidado, tiene que cuidarse. A todos los planteos naturalistas tipo freudianos es demencial. O sea, dejarse llevar por los instintos es horrible. Porque muchas veces nos llevan para donde no deberíamos. Bueno, entonces, es notable la misericordia de Dios. En el mismo momento, el pecado original, Dios lo primero que hace es prometer un redentor. En el texto del Génesis, del capítulo 3, Dios se encara primero con la serpiente. Isaí, antes de anunciarle a Adán y Eva las consecuencias de su pecado, le dice al demonio: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su linaje y el suyo. Se les anuncia al demonio su derrota. Es decir, Dios anuncia la redención. Bueno, por eso, tras la caída, el hombre no fue abandonado por Dios. Recibió la promesa de la victoria del bien sobre el mal. Y esto es un tema que es muy importante. Porque, claro, para nuestra propia vida personal, para la situación, la vida del mundo, el mal no tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Y esto al contexto de la propia existencia, por cosas malas que pasan en la vida, por macanas que una persona puede hacer en su existencia, saber que Dios es infinitamente misericordioso, que redime, que salva, que podrá ser vencido al mal, y el levantamiento de su caída que se dará precisamente por Dios que se ha sido preparado. Entonces, fíjense el hecho de que en el tema de la carta a los Romanos, capítulo 8, en concreto, todo el capítulo de la carta del capítulo de los Romanos, capítulo 8,
habla de la filiación divina, habla de los males. Y el 8.28 es, todas las cosas contribuyen al bien de los que aman a Dios. Me repito, todas las cosas contribuyen al bien de los que aman a Dios. Es muy fuerte porque es todas las cosas, las que nos gustan y las que nos gustan, las que parecen buenas y las que parecen malas, incluso las que son malas. O sea, el pecado original fue malo, fue un horror, o sea, que el fracaso de Adán y Eva. Ahora, Dios, como respuesta al pecado original, se hizo hombre para redimirnos. O sea, Dios permite los males porque es capaz de sacar un bien mayor de ellos. En Romanos 5.20, San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y no es que, entonces cuando más, ahí está equivocado Lutero, pero Lutero de esto concluía que peca abundantemente y cree más firmemente, porque entonces Dios te para un cachito. O sea, la miseria es miseria, pero no la hemos fomentado. Pero, sabiéndonos miserables y luchando por ser santos, sabemos que con la gracia de Dios, cada vez que sobreabunda el pecado en nuestra vida, sobreabunda la gracia. Esto es una cosa impresionante, espectacular. Saber que el Señor nos, eso, ¿no? Que nos sigue, nos acompaña, nos sostiene. ¿Qué más? Por eso, fíjense, el día de la vigilia pascual, que viviremos muy particular, porque será la primera vigilia pascual, pienso yo, que al menos que yo celebraremos aquí o aquí, somos 10 en la casa, ya no estaremos solos. Pero que la admitiremos, la pasemos por YouTube, como estoy pasando la misa todos los días, a la mañana, pasaremos los oficios de Semana Santa por YouTube. Pero bueno. Bueno, ahí diremos, oh feliz culpa que mereció tan grande Redentor. Y la redención es una nueva creación en Cristo. No, es que el pecado original fue catastrófico. Las heridas del pecado original viciaron al hombre, el pecado herido profundamente. Entonces, no corrompido como dirá San Pablo, pero sí profundamente herido. Ahora bien, al hacerse hombre Jesucristo y al morir y resucitar por nosotros, en la resurrección de Cristo es una nueva creación. Cristo resucitando hace nueva todas las cosas. Bueno, entonces, ahora en un minuto esto se va a acabar. Vamos a ver si alguna tiene una pregunta. No tenemos preguntas. Pero entonces en un minuto esto se va a cortar y cuando se corta, no se preocupen, se vuelven a conectar en 5 minutos, conectamos de nuevo y santa paz. Bueno, entonces, vamos a entonces, ¿qué es la elevación al orden sobrenatural? ¿Qué significa? Primero, la gracia santificante o habitual. Habitual porque es un hábito que inhiere en el alma del justo, del hombre que recibe la gracia. Está de modo habitual. O santificante, es otro nombre que tiene, porque santifica. Y es la gracia que hace santos a nosotros. O sea, la gracia santificante. Entonces dijimos, gracia santificante. O sea, ¿qué le da Dios al hombre? ¿Qué es lo que diviniza al hombre la gracia santificante? Que es una participación de la naturaleza divina, que inhiere en el centro del alma. De tal manera que de lo más profundo del alma eleva a todo el hombre y lo convierte en alguien santo. Es santificante porque hace santo, santifica. ¿Somos santos? Si estamos en gracia, sí. No totalmente santos ni del todo santificados, pero sí tenemos la vida divina en nosotros. Luego San Pablo, cuando escribe a los cristianos, les habla, los llama santos. ¿Qué más? Junto con la gracia santificante, Dios da unas virtudes sobrenaturales para que las potencias naturales se eleven y sean capaces de obrar sobrenaturalmente. O sea, capaces de obrar al orden sobrenatural, al orden de la gracia. Por lo tanto, nos configuran con Cristo las virtudes sobrenaturales, que son las teologales, fe, esperanza y caridad. O sea, la fe permite a mi inteligencia conocer a Dios. O sea, me eleva,
eleva al orden sobrenatural mi inteligencia, mi cerebro, mi capacidad de conocimiento espiritual, para que sea capaz de conectar con Dios y entenderlo. La esperanza y la caridad elevan mi voluntad al orden sobrenatural para ser capaz de esperar y de amar sobrenaturalmente, no solo naturalmente. Y las virtudes morales, que son paralelas a las 4 cardinales, pero que son infusas por la gracia. La prudencia, la fortaleza, la justicia y la templanza, que elevan nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestros apetitos concupiscibles e irascibles, para ser capaces de obrar sobrenaturalmente. La santificación del trabajo arranca de aquí. ¿Por qué? Porque el que trabaja es una persona elevada a lo sobrenatural, mi inteligencia que uso para trabajar, mi voluntad, todas mis potencias naturales que uso para trabajar, para todo, funcionan sobrenaturalmente gracias a la gracia, gracias a las virtudes sobrenaturales y a las virtudes morales infusas. Y además, Dios nos da los dones sobrenaturales, los dones del Espíritu Santo. O sea, los 7 dones que completan y perfeccionan las virtudes, son distintas que las virtudes, pero son la acción del Espíritu Santo en nosotros, son 7. 4 tienen que ver con el conocimiento, sabiduría, ciencia, entendimiento, consejo. 4 tienen que ver con el conocimiento. La sabiduría, que nos permite disfrutar de las cosas divinas, el gusto por Dios es la sabiduría. El entendimiento, que nos permite entender las cosas divinas. Los planes de Dios. El don de ciencia, que nos permite conocer las cosas creadas en coordinación con los planes divinos. Entender que las cosas son la creación y las cosas que es lo que quiere Dios con eso. El don de consejo, obviamente, para nosotros y para los demás. Y 3 en la voluntad, que son la fortaleza. Tenemos la fortaleza, ahora para pandemia necesitamos un montón de fortaleza, porque la paciencia es parte de la fortaleza, por ejemplo. La piedad, que es la que nos hace tener un tierno afecto hacia Dios y un amor fraterno hacia nuestros hermanos, los hombres. Y el temor de Dios, que es el gran don que nos lleva a adorar, a tener reverencia, respeto a todo lo divino. Bueno, entonces, sigamos. Esas son cualidades estables en el alma. La gracia santificante, las virtudes y los dones. Ahora, junto con los dones, con las gracias habituales, hay además gracias actuales. O sea, ayudas puntuales de Dios que nos ayudan para actos concretos. Se distinguen de la gracia habitual porque no constituye una disposición permanente. O sea, obviamente, yo para dar esta clase recibo gracias actuales. Para hacer cualquier cosa, Dios me va dando gracias actuales, puntualmente para distintas cosas que tenemos que hacer. Entonces, la santidad junto, la santificación del trabajo, por ejemplo, y toda la vida, y la oración, junto con esos hábitos permanentes, Dios nos da cuando rezamos gracias actuales para hacerlo bien. Bueno, y ven la filiación divina es el estado del alma que nos hace hijos de Dios, que todo eso. Bueno, algunas consecuencias de nuestra condición de pecadores llamados a ser hijos de Dios. Porque, ¿cuál es el asunto? No somos santos, pero tampoco estamos corrompidos. Somos hijos de Dios, pecadores, camino de la santidad, llamados a ser santos. Y estas dos cosas se combinan en nosotros y están presentes en nuestra vida. Obviamente, la adoración, el agradecimiento y humildad ante la majestad de Dios, a quien debemos todo, de su misericordia, que tenga esta paciencia infinita que tiene con vos y conmigo y con todos los hombres. ¿Qué más? Obviamente, reconocimiento de nuestra debilidad de pecadores y nuestra grandeza de hijos de Dios. Aquí viene una paradoja, la humildad tiene dos lados. Reconocer la grandeza nuestra, de hijos de Dios, imagen de Dios, pero reconocer lo bueno que hay en nosotros, pero sin atribuírnoslo a nosotros. O sea, reconocer las cosas buenas que tenemos agradeciendo a Dios, sin vanidad. Porque la vanidad, en el fondo, es un robo.
lo que San José María decía, un robo sacrílego. Pues robar algo que Dios, el mérito de Dios, que nos lo ha dado, y que hablo como si fuera propio. Nuestra grandeza atribuida a Dios, pero reconocerla con alegría. Y al mismo tiempo reconocer nuestra debilidad de pecadores. Las dos dimensiones de la humildad. El reconocer nuestra situación de pecadores da gran realismo a nuestra vida. Estar conscientes de grandeza y de miseria. Mi optimismo ingenuo de pensar que lo puedo todo, que soy un genio. Mi pesimismo desesperanzado, pensar que no puedo nada, que todo lo hago mal. Como decía Jesús en el Evangelio de San Juan, que leímos ayer en la misa, si no recuerdo mal, la verdad los hará libres. Bueno, también la verdad sobre nosotros mismos nos da una gran libertad. O confianza en Dios, que no abandona nunca a su criatura, siempre perdona. Recuerdo una vez una persona que estaba hecha polvo, en realidad se acercó a Dios por el peso de una situación, de un pecado que había hecho hace muchos años, pero que cada vez que pasaban los años, en vez de pesarle menos, le pesaba más. Y entonces una amiga suya la mandó a hablar con un cura y vino a verme. Entonces me cuenta su historia y me dice, padre, pero Dios puede perdonar esto. Y si no, esto que hice yo no tiene perdón. Le dije, ¿te acordás de la parábola del hijo pródigo? No le sonaba nada, porque eso nunca hay que dar nada, por supuesto, pero se ve que hay mucha gente que todavía no conoce la parábola del hijo pródigo. Se la conté. Pero Dios no hay imposibles de misericordia. Que confianza nos da que el pecado original, Dios de entrada, no va y pisotea a Adán y Eva. Le promete un redentor. Humildad, para conocer las miserias sin sorprendernos. ¿Cómo puede ser que yo haga esto? Chocolate por la noticia. Es el pecado original. Es la concupiscencia. Estás inclinado al mal. Sin sorprendernos y al mismo tiempo doliéndonos de ellos. Porque querríamos no haberlos cometido. Otra gran consecuencia de la concupiscencia es saber que no todo lo espontáneo es bueno. Uno de los problemas de la modernidad es pensar que el hombre es bueno por naturaleza. Entonces, que todo lo que se siente es bueno. A veces hay gente cuando le hablas de algo que siente, ay, después lo que siento. Y si bueno, pues lo que sentís es malo, o sea, no es bueno. O sea, reconoce que no es bueno y entonces no aceptes eso que sentís. Lucha contra ello. Porque si uno ingenuamente piensa que todo lo que sale espontáneo es bueno y hay que seguirlo, además que va a acabar en cana posiblemente, pero bueno, que no acabará en cana. Hay cosas que experimentamos que debemos combatir y que no son buenas. Y eso es una ingenuidad terrible. Y por eso hay que saber manejar de alguna manera sentimientos y discernir sentimientos y manejarlos. Cuando una persona se da cuenta que una cosa que siente que no es buena, no solo cosas de odio, a veces cosas de amores que no corresponden. Una persona casada que le empieza a caer muy bien otra. Y tiene que saber poner distancia para que ese sentimiento no tengo que fomentarlo, es malo. Tengo que ver cómo lo vemos con nosotros. Bueno, obviamente la filiación divina, hijos de Dios. Claro, Dios que nos quiere, pues ya más sería un tema más espiritual. Bueno, y aquí nos quedamos.